chicos, el tema de hoy es derechos humanos, ¿sí? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Antes que nada, después de ver este material, repasa también la información de la ficha entregada y, con todo ello, realiza un organizador visual de tu preferencia, mapa mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, entre otros, en tu cuaderno. También puedes realizar algún afiche en tu cuaderno sobre el tema. Finalmente, deberás presentarme el trabajo el próximo viernes 3 de abril. Bueno, ya habíamos visto qué son los derechos humanos, ¿no? Que son facultades que tenemos todos los seres humanos para poder hacer lo que realmente necesitamos hacer, sin dañar al otro, ¿sí? La historia de los derechos humanos también la hemos visto a grandes rasgos, ¿sí? Primero, el primer código de leyes del mundo se establece en Mesopotamia. ¿Con quién? Con el rey Hammurabi. Acá está la estela del primer código de leyes. Luego, en 1215, ya en la Edad Media, los ingleses ya obligan al rey Juan Sin Tierra a firmar esta Carta Magna. ¿Por qué? Porque Juan Sin Tierra hacía lo que se le daba la gana, ya que su hermano Ricardo I Corazón de León no estaba en el reino, estaba en las cruzadas. Y pues como su hermano no estaba en el reino, Juan Sin Tierra gobernaba, pero era un rey que no, era un rey despótico prácticamente. Luego de ello va a ocurrir la independencia de los Estados Unidos, pero primero se va a dar la declaración de la independencia. Mejor dicho, con ello, ¿no? Se declara la independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776. Y en esa declaración se establecen derechos y leyes que todo ciudadano norteamericano, estadounidense, debe cumplir, ¿no? A partir de la influencia de esta declaración y de la ilustración que va a surgir en Inglaterra, se va a dar la Revolución Francesa, ¿sí? Y con la Revolución Francesa, que inició el 14 de julio de 1789, ¿sí? Uno de los aportes de la revolución va a ser esto, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que va a ser proclamada el 26 de agosto de 1789. Bueno, después de la Revolución Francesa, este movimiento libertario se va a expandir. Se va a expandir en Europa y en América también, y por eso los países de América Latina van a buscar su independencia. Pero, por otro lado, ¿qué va a ocurrir? Se va a generar en Inglaterra la Revolución Industrial. Y ustedes saben que con la Revolución Industrial, muchas veces a las personas no se les respetaba sus derechos, ¿sí? Más bien eran explotados. Y luego de ello, ya en el siglo XX, después de las dos guerras mundiales, van a hacer la ONU, ¿sí? Se va a formar la ONU, y con ello, el 10 de diciembre de 1948, se va a dar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es así como van a ser los derechos humanos. Bueno, ¿y cuáles son las características de los derechos humanos? Es que son universales porque atañe a todos, ¿sí? Todos tenemos derechos, todo ser humano, independientemente del color de piel, de la religión, del pensamiento que tengas, todos, de la edad, etc., ¿no? Todos, incondicionales, porque no hay ninguna condición, no hay nada que te condicione para que tengas derechos, ¿no? Si, por ejemplo, no es que te digan, no, tú tienes que pensar de tal forma para que tengas derechos, o tú tienes que ser de tal forma, o tu color de piel tiene que ser de tal forma para que tengas derechos. No, es incondicional, inalienable, es que no lo puedes cambiar, ¿ya? No puedes vender tus derechos, ¿sí? No puedes vender tus derechos. Imprescriptibles, es que no van a
van a acabarse nunca, ¿ya? No prescriben, ¿ya? Jamás se te pueden privar de tus derechos. ¿Y cómo se clasifican los derechos humanos? Pues de 3 maneras. En primera generación, segunda generación y tercera generación. En cuanto a los derechos de primera generación, tenemos los derechos civiles y derechos políticos, ¿sí? En los derechos civiles tenemos, bueno, el derecho universal, que es derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad, ¿no? Y también hay otros, ¿no? Derecho a la privacidad, ¿no? Derecho y otros más. Derechos políticos, que es derecho de elegir y ser elegido, o sea, formar partidos políticos y de elegir a tus autoridades, ¿no? En democracia. Eso es en cuanto a los derechos de primera generación. Los derechos de segunda generación abarcan derechos económicos y derechos sociales y culturales, ¿sí? En los derechos económicos es que todos tenemos derecho a tener un trabajo, a tener ingresos para poder sostener nuestra familia y nosotros mismos. Derechos sociales y culturales quiere decir que todos tenemos derecho a la educación, ¿sí? Tenemos derecho a pertenecer a una sociedad, a no estar aislados. Y esos son los derechos de segunda generación. Los derechos de tercera generación, ¿sí? Abarcan los derechos colectivos o solidarios. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos derecho a la paz, a la armonía, al cuidado del medio ambiente, al cuidado de nuestra casa común, ¿no? Bueno, hasta ahí sería todo. Y lo único que requiero es que hagas un resumen o esquema del tema, o puedes hacer alguna ficha en tu cuaderno, y pues nos vemos hasta la próxima.